Vamos en la mañana de hoy, por favor, a el primer libro de la Escritura, Génesis capítulo 6, versículo número 5. Génesis 6, 5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, fíjense, y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Son palabras que duramente podrán ser refutadas, son verdades que duramente podrán ser contradichas, les pido excusas, no sé cuál de las dos, ustedes me entienden, pero de cualquier manera son verdades irrefutables, son verdades que nadie puede negar. ¿Qué no puede negar nadie? Que el hombre en su estado natural solamente quiere hacer lo malo, que el hombre en su estado natural solamente quiere pensar lo malo. Esa verdad ninguno de ustedes, ni yo, ni ninguno otro, antes ni después de nosotros, la puede negar. Es una verdad. ¿O quién de ustedes fue bueno y agradable al Señor antes de sus conversiones? ¿Quién de ustedes pensaba lo bueno, obedecía al Señor, hablaba lo bueno, hacía lo bueno antes de sus conversiones? Ninguno. Fue en virtud de la obra de nuestro Señor en nuestros corazones que entonces, por su gracia, nosotros fuimos cambiados. Amados, por las siguientes 5 semanas a partir de hoy, vamos a estudiar 5 gloriosas doctrinas. A esas gloriosas doctrinas nosotros les damos el nombre de las doctrinas de la gracia, o más adelante les digo cómo se le apodan a las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia se les llama doctrinas de la gracia porque tienen como objetivo resaltar la gracia de nuestro Señor cuando trata con el hombre. La gracia de nuestro Señor cuando trata con el hombre. ¿Cuáles son esas doctrinas? En primer lugar, tenemos la depravación total, tenemos la elección incondicional, tenemos la redención particular, tenemos la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Esas son las 5 doctrinas que vamos a estudiar semana tras semana por 5 semanas. Depravación total en el hombre, elección incondicional, redención particular, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Debo advertirles en el amor del Señor a todos que voy a cometer injusticias, lo digo desde ahora, y las injusticias son de carácter del tiempo. No voy a poder yo en 45, 50 minutos en un día del Señor explicarles cada doctrina como debe ser. Voy a darles la esencia, voy a explicarles y sobre todo lo voy a probar en la Escritura. Y espero, mis amados hermanos, que ustedes estén orando en casa para ver si yo estoy hablando por mi propia cuenta o si estoy en verdad hablando palabra de Dios. Entonces, ¿por qué estudiamos este tema? Mis queridos hermanos, yo decidí que era un tiempo apropiado para estudiar este tema porque quizás muchos de nosotros tenemos que desaprender muchas cosas. Desaprender es un verbo que yo conocí hace menos de 3 años en esta ciudad. Desaprender, dícese de la acción de aprender algo para descartar lo que ya se ha aprendido con anterioridad. Y cuántas cosas, cuántas falacias y cuántas herejías hemos nosotros aprendido en otras iglesias. ¿Cuántas? Podría quedarme un largo periodo de tiempo enumerándolas, pero a raíz del poco tiempo que queda, solamente enfatizo que debemos desaprender con el propósito de aprender lo que me dice la Escritura. Debemos comenzar, mis amados hermanos, a comer verdaderas viandas, banquetes de la palabra.
no es que no lo hayamos hecho antes, y este tipo de estudios usualmente yo lo traigo los días miércoles, pero es necesario que la iglesia comience a saber de qué está hecha, en qué es lo que cree, y en virtud de eso vamos a traer estos puntos. Entonces, debo también decirles, advertirles que comienzo este estudio con un trasfondo que me va a llevar más del tiempo apropiado. Digo un trasfondo porque los trasfondos no deben pasar más de 5 o 10 minutos máximo, pero no sé cuánto me va a tardar pero ustedes deben estar atentos porque este trasfondo es fundamental, no solamente en esta doctrina, sino en las 4 que nos faltan por estudiar. ¿Cuál es ese trasfondo? Yo quiero remontarme a que ustedes se enfoquen en una persona llamada Jacobo Armenio o Jacobus Arminio. Quiero que piensen en esa persona. ¿La conocen ustedes? ¿No la conocen? ¿La han visto? Quizás no lo han visto. Su foto, o más bien sus ilustraciones, los dibujos que otros han hecho de él. Este hombre, Jacobo Arminio, nació en Holanda en el año de 1560. Y para hacerles una historia larga, corta, tengo que decirles que nació, como ustedes bien lo pueden ver, 33 años después del inicio de la Reforma Protestante. Nació en Holanda, pero se fue a Ginebra a estudiar teología y estudió teología bajo el liderazgo, por así decirlo, de alguien llamado Beza. ¿Ok? Teodoro Beza. Este hombre terminó sus estudios, Jacobo Arminio terminó sus estudios teológicos, y en el año de 1600, o sea, a los 40 años, comenzó a refutar las verdades que la Reforma Protestante había desempolvado. Comenzó a sentir desagrado por la soberanía del Señor. Comenzó a sentir cierta apatía con muchas de las doctrinas que habían sido retomadas por el protestantismo. Este es Jacobo Arminio. Desde el año 1600 comenzó a sentir descontento, comenzó a refutar. De hecho, fue profesor en varias universidades y allí comenzó a discipular, o más bien a explicar sus perspectivas teológicas propias. Miren lo que digo, sus perspectivas teológicas propias. En el año de 1609, este hombre muere. Y como me toca apurarme, en el año de 1610, casi 50 de las personas más allegadas a él, o de sus discípulos, o de sus amigos cercanos, o de quienes tenían comunión con estas doctrinas revisadas de Jacobo Arminio, en el año de 1610, estas personas se reúnen a sintetizar la teología de Jacobo Arminio en 5 puntos. Escuchen bien, porque los 5 puntos del calvinismo no fueron primero, fueron los 5 puntos del arminianismo. Arminianismo es la doctrina que se desprende de Jacobo Arminio. Entonces, en el año de 1610, estas 50 personas, necesitando un número aproximado, se reunieron y le presentaron al gobierno de Holanda estas 5 tesis arminianas o trazadas por Jacobo Arminio. A esto se le conoce como arminianismo. ¿Cuáles son esas 5 tesis? Bueno, en primera instancia, y una vez más, no puedo decirles toda la teología de Jacobo Arminio, simplemente les voy a dar una esencia de los 5 puntos que ellos le presentaron al gobierno holandés para que la iglesia reformada los adoptara. Gracias al Señor no fueron adoptados, pero ya les voy a decir del cambio y de las consecuencias que trajeron. Estos 5 puntos de Jacobo Arminio, me excusan,
por estas explicaciones, pero es necesario. Ya les voy a decir por qué es necesario y por qué esos 5 puntos de Jacobo Arminio nos han tocado a todos y a cada uno de nosotros. Ya les voy a explicar. Estos 5 puntos dicen así. Primero, la voluntad del hombre, aunque fue afectada en el jardín del Edén, no fue impedida del todo para que el hombre buscase a Dios de manera libre. Escuchen bien, que son palabras serias. Es decir, en el jardín del Edén lo que sucedió, sí, es que el hombre fue como herido, y el hombre, aunque herido, aunque moribundo, puede buscar al Señor. La segunda tesis arminiana me dice que Dios escoge para salvación, hasta ahí vamos bien, pero escoge para salvación a las personas que Él ve que van a ejercer el libre albedrío para venir a Él. A esos escoge. Vamos a hablar de eso más adelante. La tercera tesis arminiana nos dice que la muerte de Cristo, es decir, en pocas palabras, que Cristo murió por todo el mundo, pero que su muerte solo fue efectiva en algunas personas. ¿En quiénes? En quienes de su propia voluntad, ya lo vamos a ver. Tengo 5 semanas para probarle la falacia de estos argumentos. Deben 5 semanas para probarles la falacia del argumento arminiano. Entonces el tercer punto me dice que Cristo murió por todos, por Hitler, por Stalin, por los que se arrepienten, por Judas, pero que su sangre no fue, digámoslo así, efectiva para redimirlos, porque ellos de su propia voluntad no quisieron que fueran redimidos. Vamos a ver esto con calma porque esto se pone interesante, mis amigos. La cuarta tesis arminiana dice que la gracia de Dios, que la gracia del Dios omnipotente puede ser resistida por un mortal. ¿Cómo ellos logran reconciliar eso? No lo entiendo, pero yo les voy a hablar de eso en la cuarta semana. Y la quinta, que a muchos de ustedes les perturba y que a muchos de nosotros nos ha perturbado por largo tiempo, es básicamente que el hombre, una vez tenga la gracia del Señor, puede perder la gracia de Dios. En otras palabras, que cuando el hombre sea salvo, el hombre puede perder su salvación, pero la puede volver a ganar al otro día. Pero si se arrepiente, la puede volver a ganar al día siguiente. Pero si peca, la vuelve a perder al día siguiente. Esa doctrina arminiana es como aquella margarita: sí, no, sí, no. La doctrina bíblica me dice otra cosa y lo vamos a probar en la Escritura, mis queridos hermanos. Es lamentable que nuestros hermanos y nuestros amigos arminianos crean que la sangre de Cristo en parte y en algunos fue derramada en vano. Ellos no te lo van a decir, ellos ni siquiera lo van a sugerir de esa manera, pero esa es la implicación lógica de que Cristo haya muerto por todas las personas del mundo y que solamente algunos puedan ser salvos. Es lamentable que nuestros hermanos arminianos crean que la gracia del Dios omnipotente pueda ser resistida por un mero mortal. ¿La gracia del Dios omnipotente? Amigos, ¿quién puede resistirse, dice la Escritura, a Dios? Nadie. ¿Quién puede soportar su castigo? Nadie. De la misma manera como nosotros no podemos soportar el castigo del Señor, no podemos resistirnos a la gracia cuando de manera soberana Él nos la concede sin ningún mérito que tú hayas tenido. Y en tercer lugar, es lamentable que nuestros amigos arminianos no tengan certeza de la salvación. Es lamentable eso, pero debo seguir adelante. Entonces retomemos estas tesis arminianas, y aquí es donde les voy a pedir paciencia, porque me es necesario educar a aquellos de ustedes que quizás no saben estos conceptos, y yo lo voy a hacer de una manera sencilla, mis amados, para que esto se les quede grabados, porque de esto depende la correcta interpretación de las doctrinas que nosotros enseñamos aquí en la congregación. Decimos entonces que estas tesis arminianas, en su propio ADN, en su propia esencia, en su propia constitución, tienen elementos semipelagianos.
Escuchen, se los voy a explicar. Decimos que la doctrina arminiana tiene elementos semipelagianos. ¿Qué es el semipelagianismo? Semi, a medias. Pelagianismo es una doctrina herética, ya se los voy a decir. El semipelagianismo es un intento de la iglesia o de algunos en reconciliar las herejías enseñadas por Pelagio y la soberanía de Dios. Ese es el semipelagianismo. ¿Quién es Pelagio entonces? Simplemente fue un monje inglés. ¿Qué dijo Pelagio? Pelagio dijo, entre muchas otras cosas, que el hombre tiene la capacidad de buscar y de encontrar a Dios para salvación sin ser ayudado en lo absoluto por el hombre. Eso dijo Pelagio. Entonces, como esto fue decretado una herejía en el año 418, entonces muchos en la iglesia dijeron, no simpatizan estas doctrinas, encontremos un punto medio. Bueno, a ese punto medio que mezcla la herejía de Pelagio con la soberanía de Dios se le conoce como semipelagianismo. Ya les voy a explicar en qué consiste. El arminianismo entonces tiene elementos semipelagianos. El arminiano, y ya voy a traducir, ya voy a desglosar la palabra arminiano en términos que ustedes lo puedan entender. El arminiano dice hoy, ellos no dicen, que el hombre pueda buscar a Dios y encontrarlo sin la ayuda de Dios. Esa es la herejía pelagiana. Como el arminianismo tiene elementos semipelagianos, el arminianismo lo que dice hoy es que el hombre puede cooperar. El hombre puede ayudar, puede aportar en algo para su propia salvación. ¿Qué me pregunto yo? ¿Y dónde en la Escritura está eso? ¿Dónde en la Escritura está de que yo puedo trabajar, conciliar, tener una reunión con Dios para yo ser salvo? Mis amados hermanos, el hombre no colabora para salvación precisamente porque el designio del corazón del hombre es de continuo hacer el mal. En otras palabras, el hombre en su estado natural no quiere hacer lo bueno, no dice lo bueno, no piensa lo bueno, mucho menos quiere hacer lo bueno, que es ir a Cristo y humillarse delante de Él y reconocerlo como Dios y como Señor. Entonces el arminianismo tiene estos tintes semipelagianos, mis amados hermanos. En pocas palabras o en otras palabras, el comienzo, dicen los arminianos, el comienzo de la fe reside en el hombre. ¿Qué? ¿No me dice la Escritura que la fe es un don de Dios? No, los arminianos dicen, el comienzo de la fe está en el hombre. ¿Qué? La fe en el hombre que está muerto en sus delitos y pecados. De alguna manera los arminianos logran meterle al hombre la fe a un trozo de cadáver que está muerto en sus delitos y pecados. Es como si el hombre que está muerto en sus delitos y pecados se pudiese empujar a sí mismo. Imagínense en esto lo ridículo. Les voy a pedir que se imaginen algo muy ridículo. Imagínense que un muerto tiene la capacidad para ponerse de pie y para empujarse a él mismo. Bueno, la doctrina arminiana dice que la persona no está muerta. Y que sí, que esta persona que está moribunda puede empujarse a sí mismo, y entonces cuando el hombre haya hecho algo por sí mismo, entonces ahora Dios viene y le ayuda. Ahora Dios viene y le da un empujoncito. Pregúntemelo a mí cuando estaba en medio del vicio. Y le decía a mi amada esposa, quiero que Dios me dé un empujoncito. Y adivinen qué, nunca me lo dio. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, mis amados. Es como si la obra de Dios necesitase, escuchen, el arminiano ve la salvación de la siguiente manera. Es como si la obra de Dios necesitase la materia prima del hombre. No,
La obra de Dios no necesita la materia prima del hombre, mis amados hermanos. Dios es un Dios soberano. Entonces retomemos el punto. Las doctrinas de la gracia, apodadas también y muy mal llamadas los 5 puntos del calvinismo, y son mal llamadas los 5 puntos del calvinismo, porque en primera instancia Calvino no inventó ningunos 5 puntos. En segunda instancia, la doctrina de Calvino no se resume en 5 puntos, o la interpretación bíblica que Calvino le da a la Escritura no se resume en 5 puntos. Y en tercer lugar, recuerden, los 5 puntos del calvinismo fueron 5 respuestas particulares a los 5 puntos que sí dijeron los arminianos. Entonces, véanlo de esa manera. Es muy útil que ustedes conozcan estas cuestiones. Calvino, mis amados hermanos, se los digo de una vez, los 5 puntos del calvinismo no tienen la firma ni los derechos reservados de Juan Calvino. Los 5 puntos del mal llamado calvinismo simplemente son doctrinas bíblicas, mis amados hermanos. Lo que les estoy diciendo es que Juan Calvino no inventó los 5 puntos en primera instancia, no lo inventó más de lo que Cristóbal Colón inventó América, o más de lo que Isaac Newton inventó la ley de la gravedad. Ni Cristóbal Colón inventó América, ni tampoco Isaac Newton inventaron la ley de la gravedad. Ellos la descubrieron. Bueno, Juan Calvino desempolvó estas gloriosas verdades que siempre la iglesia ha creído. Quiero tomar el ejemplo de la ley de la gravedad. De la misma manera que la ley de la gravedad es inherente, propia, inseparable de la naturaleza donde vivimos, del universo donde vivimos, también es inherente a las escrituras, las doctrinas de la gracia. Repito, de la misma manera que la ley de la gravedad es inherente al universo donde vivimos, también es inherente a la escritura, las doctrinas de la gracia. Y les digo, vamos a probarlo por la palabra. Lo reto, no me crean a mí, no me crean a mí. Tampoco les estoy diciendo, no me crean, pero continúen en la dureza de sus corazones. Les estoy diciendo, pónganse en un lugar neutro, si es que alguien puede estarlo. Abra su corazón y examine por usted mismo si lo que le han enseñado en tiempos pasados es conforme a la Escritura, o si le enseñaron mal y ahora usted tiene que pedir la gracia del Señor para reaprender. En pocas palabras, antes de entrar en materia, los 5 puntos del calvinismo, para quienes toman nota, nunca se les olvide, son una respuesta teocéntrica a una propuesta antropocéntrica. Las doctrinas de la gracia son una respuesta teocéntrica, donde Dios es el centro, a una propuesta hecha por los arminianos, que ponía al hombre como centro de toda la teología. Ustedes podrán decir, no, yo no quiero a Calvino. Y otros me podrán decir, yo ni quiero ni a Calvino ni a Armenio. Todos me podrán decir, yo quiero a Cristo. Gloria al Señor, qué sentimiento tan noble tienen. Yo también quiero a Cristo. Pero lo que les voy a decir es que la iglesia evangélica, y con esto excluyo a los testigos de Jehová, a los mormones, a la iglesia de la luz del mundo, a todas las sectas, a las falsas religiones, grandes religiones, estoy exclusivamente hablando de la iglesia evangélica. Ustedes me dirán, oh, yo no quiero a Calvino. No, yo tampoco quiero a Armenio, yo quiero a Cristo. Bueno, toda la iglesia evangélica se puede subdividir, no en seguidores de Calvino, menos en seguidores de Armenio, sino en arminianos o en calvinistas. Gústele usted, mi amado hermano, o no le guste, entiéndalo o no lo entienda, usted
ha sido expuesto de manera pasiva o activa o a las doctrinas de Armenio o a las doctrinas de Juan Calvino. Ahora, quiero ser cuidadoso porque ellos no inventaron las doctrinas, sino las explicaron. Entonces, repito, usted ha sido expuesto o a la explicación de las doctrinas de Jacobo Arminio o a las de Juan Calvino. No hay de otra. Preguntarles, les puedo hacer una pregunta uno por uno y ustedes me pueden decir, no soy arminiano ni calvinista, pero siempre en algunos de nosotros, bueno, más bien en todos los que pertenecemos a una iglesia evangélica, hay corrientes arminianas o hay corrientes calvinistas. Lo que importa a partir de hoy es que nosotros miremos cuál es la interpretación correcta de la Escritura. Los pentecostales, y lo digo con sumo respeto, sin denigrar de nadie, los amigos carismáticos, los metodistas, los luteranos, todos ellos caen dentro de esta clasificación de o son arminianos o son calvinistas. No hay escapatoria allí, mis amados hermanos. Entonces, eso lo debo dejar en claro porque o usted ha aprendido las 5 tesis de Armenio, así no las haya conocido, o usted ha aprendido las 5 tesis de 1619, cuando entonces en el sínodo de Dort se presentó la contrarrespuesta a estas 5 tesis arminianas. Hermanos, les pedía perdón por la larga introducción, pero es necesario que ustedes la conozcan. Hoy vamos a estudiar la depravación total. Esa es la primera doctrina de la gracia. Ese es el primero de los puntos, si usted los quiere llamar, del calvinismo. Nosotros no adoramos a Calvino, no adoramos a ningún hombre, adoramos a Cristo, pero si usted comete, y lo digo con respeto, la ignorancia de decir que las doctrinas de la gracia son hechura o son obra de Calvino, usted entonces tendrá que aceptar que Pablo, que Juan, y lo digo con respeto, que nuestro Señor Jesucristo también fue calvinista. Y tengan mucho cuidado, mis amados hermanos, porque aquí estamos hablando de doctrinas de la gracia apodadas calvinismo y vamos a probar por las Escrituras si son bíblicas o si son, como dicen muchos arminianos, doctrinas de demonios. Vamos a ver en 5 semanas cuál es la doctrina de demonios. Eso lo vamos a ver. Depravación total. Vamos a definir entonces la depravación total en función de varios elementos. Vamos a definir la depravación total en función del nacimiento del hombre, de los deseos del hombre, del entendimiento del hombre y de la salvación del hombre. Es como si nosotros estuviésemos mirando esto y describiéndolo desde perspectivas diferentes. Bueno, eso vamos a hacer hoy con la depravación total. Entonces, desde el punto de vista del nacimiento del hombre, la Biblia define la depravación total como la corrupción que hay en el hombre en el momento de su nacimiento. El hombre no nace siendo un ser bueno. El hombre nace siendo corrupto en todo su ser, mis queridos amigos. Y la prueba de eso es el Salmo 51:5, donde David nos dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estamos hablando de que la razón, de que la voluntad, de que los sentimientos y de que la conciencia del hombre nacen en depravación, mis amados hermanos. No estamos hablando, al referirnos a depravación total, de que el hombre es tan malo que nunca puede hacer un buen o un bien relativo. Esa no es la depravación total. Lo que nosotros queremos decir cuando afirmamos que la Escritura enseña que el hombre es totalmente depravado por naturaleza, queremos decir que todas las partes de su ser, que los pensamientos son depravados, que el corazón es pervertido, que los deseos son inapropiados y que la conciencia está adormecida. Entonces, todo el hombre es depravado en el sentido en que en él no hay algo
bueno, algo que Dios pueda utilizar. No lo hay, mi amado. Por eso decimos que la doctrina, y lo digo con respeto, de los pentecostales, de los bautistas generales, de muchas otras organizaciones y denominaciones evangélicas, son netamente arminianas, porque la Biblia nos dice que nacimos siendo, queriendo, diciendo y haciendo lo malo. Desde el nacimiento entonces el hombre nace corrupto. ¿Por qué? Porque la corrupción que llegó desde el jardín del Edén se ha pasado de generación en generación hasta nosotros, y cuando ustedes tengan más hijos, ustedes la van a transmitir a sus hijos, de tal manera que cuando su hijo lo mire y le diga: papá, es verdad que he sido formado en pecado y es verdad que en pecado me concibió mi madre, nosotros debemos decirle: sí, hijo, sí es verdad. Desde el punto de vista de lo que el hombre quiere, de los deseos, definimos la depravación total como la constante inclinación o el constante deseo que tiene el hombre de hacer lo malo. Ya lo vimos desde el nacimiento, ahora lo vemos desde el deseo del hombre. ¿Qué quiere el hombre en su estado natural? El hombre no quiere venir a Cristo. El hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. El hombre en su estado natural hace las cosas que Dios aborrece. Fíjense ustedes, en Génesis, en el versículo que leíamos ahora: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Luego vino el diluvio. ¿Y será que después del diluvio esta verdad cambió? No. La maldad de los hombres continúa siendo mucho, y el hombre natural, en virtud de su naturaleza pecaminosa, tiene de continuo en su corazón el deseo de hacer lo malo. No esporádicamente. Fíjense por favor en lo que dice el Señor: que todo designio, no algún designio, no unos puntos, todo designio del corazón, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo, sin parar, sin cesar, sin tregua, hacer lo malo. El hombre entonces nace corrupto y continúa haciendo todo lo que es inherente a una persona corrupta, que es hacer lo malo. Hemos visto entonces el nacimiento del hombre, hemos visto entonces el deseo del hombre. Vamos a ver el entendimiento del hombre. ¿Qué nos dice la Escritura? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender. El hombre, antes de ser regenerado por el Espíritu Santo, no puede entender ninguna de las verdades de la Escritura, mis hermanos. Podría parar aquí, y para la mente común estas serían razones suficientes, pero falta la esencia del punto para probar que la depravación total es una doctrina bíblica en su totalidad. Vamos a analizar entonces. Vimos el nacimiento del hombre. El hombre nace siendo una criatura apartada del Señor. El hombre va creciendo y continúa estando apartado del Señor. De hecho, el Señor dice: este hombre todos los días, en todo momento, quiere hacer lo malo. Vimos en el tercer punto que el hombre no entiende lo que es bueno. Ahora veamos en el cuarto punto el comportamiento del hombre en general. La Biblia entonces, mis amados hermanos, define la depravación total como la inhabilidad del hombre para actuar de una manera. Esto es importantísimo. La Biblia define la depravación total como la inhabilidad del hombre en actuar en una manera diferente a la de su estado corrupto. Es muy importante. El hombre, siendo malo,
habiendo nacido malo, habiendo aprendido a hacer lo malo, lo que la Biblia dice es que el hombre, siendo malo, no puede ser bueno en su propia iniciativa. Mucho cuidado. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así, esto es una pregunta retórica, así, de la misma manera como el leopardo no podrá borrar sus manchas y como el etíope no puede cambiar el color de su piel, así podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Fíjense en eso. La respuesta es no. En otras palabras, el hombre natural desea hacer lo malo y no desea hacer lo bueno porque no tiene ni el deseo ni la capacidad para hacerlo. No puede, dice el Señor Jesucristo, no puede el árbol bueno dar frutos malos ni el árbol malo dar frutos buenos. Lo que la depravación total dice es que el hombre actúa de manera natural, sin cohesión alguna, conforme a la naturaleza que él tenga. Eso es lo único que dice. En otras palabras, usted al hombre natural no le puede pedir que sea una persona convertida. Es como usted pedirle al árbol de peras que le dé olmos, o es como pedirle al árbol de manzana que le dé sandías. No lo puede hacer. El hombre da frutos de lo que hay en su propia naturaleza. Y si hemos visto que la naturaleza del hombre es corrupta, que nace corrupta, que ama la corrupción, entonces probamos el punto. Pero lo vamos a probar aún más, mis amados amigos. ¿Por qué? Usted me dirá, ¿por qué? ¿Por qué el hombre no tiene poder para hacer el bien, para hacer lo que le agrada a Dios? Sencillamente porque el hombre está muerto en sus propios delitos y sus propios pecados. ¿Cómo un muerto puede hacer lo bueno? Yo no lo sé. La Biblia no lo dice, pero el arminiano sí le encuentra alguna forma. Y no dice la palabra del Señor: estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y si Dios no envía a su Santo Espíritu a que regenere nuestros corazones, nosotros no vamos a poder vivir para Cristo. ¿De quién es la obra? De Cristo, no del hombre. ¿Quién toma la iniciativa? Es Dios quien envía a su Santo Espíritu para que a través de la lectura o de la predicación de la palabra, el hombre por fin, como le pasó a Lidia, pueda entender estas verdades. Entonces, ¿de quién es la obra? De Dios. Vamos a hablar de la salvación del hombre. Vamos a definir la depravación total desde la perspectiva de la salvación del hombre. Y la Biblia nos define una vez más la depravación total como, escuchen, el dominio que el pecado ejerce sobre toda la persona, le impide a la persona venir a Cristo para que tenga vida. Repito, la Escritura define la depravación total como el dominio total que el pecado tiene sobre el hombre, que le impide al hombre venir a Cristo. ¿Quién, díganme ustedes, quién es el que nos trae de las tinieblas a la luz verdadera? Cristo. ¿Quién es el que nos liberta? ¿Quién es el que nos saca de la esclavitud, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? Es Dios mismo. Entonces díganme ustedes, ¿cómo puede el hombre, muerto en sus delitos y pecados, amante del mal, deseoso de las cosas malas, cómo puede él por naturaleza propia ir a Cristo? La respuesta es: no puede. La respuesta es: Dios obra en el corazón del hombre y habilita al hombre para que el hombre de manera voluntaria ahora venga al Señor. El arminiano dice no. El arminiano necesita una materia prima para que entonces Dios la magnifique. Nosotros decimos: Padre, no la tenemos, ayúdanos. Y el Señor es quien pone en nosotros tanto el querer como el poder venir a Cristo. ¿La obra de quién es? Es de Cristo, mis amados. Si a usted le enseñaron que usted fue salvo
por venir y por tomar una decisión, y que después de esa decisión el Espíritu Santo lo iba a regenerar, amigo, que le devuelvan su dinero porque le enseñaron mal. Le enseñaron mal. A eso se le conoce como la herejía de la regeneración decisoria. Es decir, usted tiene que decidir por Cristo, y cuando usted, que está muerto en sus delitos y pecados, decida por Cristo, entonces Dios le va a enviar a su Espíritu y lo va a regenerar, y entonces va a comenzar la obra en usted. No, si Dios no comienza la obra en usted, querido amigo, usted jamás vendrá a Cristo. ¿Cuál es la doctrina de demonios aquí? Las personas les encanta, las iglesias, una vez más, lo digo con respeto, los bautistas generales cayeron en esta herejía, los pentecostales también, los carismáticos, el 99% de las iglesias en esta ciudad cayeron en esta desgracia, haciéndole creer a las personas, pasen al frente, manipulándolos con luces, con música suave, con palabras suaves, para que las personas tomen una decisión por Cristo. Vengan a Cristo, los pastores les dicen, vengan a Cristo. No se les olvida que, como dice Juan 6:44, ninguno, escuchen, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere a mí. ¿Qué significa eso? Que si Dios no hace la obra en usted, usted no puede venir a Cristo. Usted puede pasar al frente, usted puede arrodillarse, usted puede llorar y usted puede hacer todo lo demás. Si Dios no lo trae a usted a los pies de la cruz, usted no es salvo, hermano. Por eso dijimos que las doctrinas de la gracia son una respuesta teocéntrica a una manera antropocéntrica de interpretar la Biblia. Vamos a tocar un punto, y no quiero, les pido que tengan paciencia conmigo, se los pido. Prometo que no trataré de demorarme mucho, pero les pido que estén allí atentos, que quiero terminar este tema hoy. La próxima semana no habrá una larga introducción, sino que entraremos de entero al tema. Libre albedrío es un tema que las personas no han entendido por años. Es un tema que las iglesias no han entendido por años. Es un tema que hoy en día enfrenta a las personas simplemente porque no se ha sabido definir de la manera correcta. ¿Qué es libre albedrío? Tengamos cuidado, porque históricamente han habido dos interpretaciones de lo que significa libre albedrío. Libre albedrío no es usted puede hacer lo que a usted le dé la gana. Eso no significa, para comenzar. Si decimos entonces que el hombre tiene o no tiene libre albedrío, tenemos que definirlo de manera correcta. Si decimos que libre albedrío es la responsabilidad, el derecho, el poder que tiene el hombre en escoger entre las opciones que a él se le presentan, si esa es la definición que le damos, entonces el hombre sí tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque el hombre no es un títere, porque el hombre no es un robot, no es una marioneta. El hombre es un agente moral responsable delante de Dios por sus acciones. Entonces, si definimos el libre albedrío como la capacidad que una persona tiene para escoger entre diferentes opciones que se le presentan, entonces, bajo esos términos, el hombre tiene libre albedrío, ¿ok? Si definimos libre albedrío como la capacidad innata del hombre de hacer lo que a Dios le agrada, entonces el hombre no tiene libre albedrío, mis amados. No lo tiene. Pero los arminianos dicen, claro que lo tiene, porque ellos quieren jugar un papel central en su propia salvación. ¿Cómo puede tener alguien el deseo de hacer lo bueno siendo malo? Se los he leído en la palabra. ¿Cómo tiene alguien el poder de cambiarse a sí mismo siendo malo? No lo puede, me dice la palabra. La Biblia ilustra
La inhabilidad del hombre natural para obedecer la ilustra muy bien y muestra en varias oportunidades que el hombre en su estado natural es como un animal, escuchen, es como un animal. Es como un animal que si no es traído por su dueño, el animal no va a su señor. No seáis, dice el Señor, como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Ahorita les dije que la depravación total implicaba una carencia total de entendimiento. Bueno, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es Dios quien nos trae a Él, mis amados hermanos, porque en nuestro estado natural, la Biblia muchas veces nos ilustra como animales, sin entendimiento, reaccionando simplemente a las provocaciones o a los estímulos, pero no tenemos ese deseo inherente de hacer lo bueno, a saber, de venir a Cristo. Mis amados hermanos, tengamos mucho cuidado. La depravación total significa sencillamente que el hombre no tiene el deseo de venir a Cristo para vivir. ¿Dónde lo probamos en la Escritura? Dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo, y vosotros no queréis venir a mí para que tengan vida. ¿Quiere o no quiere el hombre en su estado natural ir a Cristo? La respuesta es no quiere. Ni siquiera quiere y menos puede. Es el Señor entonces quien hace la obra en los suyos y los habilita a mirar su pecado, y los habilita a sentir desprecio por su pecado, y los habilita a mirar su depravación en la totalidad de su ser, y a mirar la perfecta virtud de Cristo en la cruz del Calvario, y les concede la fe para que vengan a Él. Amados, la obra es de Cristo. Jonás 2:9 nos dice: la salvación no es 50% del hombre y 50% del Señor. La salvación es de Jehová. La Biblia, termino con esto, define la depravación total del hombre como un hombre que está en su totalidad depravado. Tiene una mente reprobada, tiene un corazón engañoso, tiene una voluntad dominada por el pecado, tiene una conciencia cauterizada y tiene un espíritu muerto. Repito, la Biblia define la depravación total en el hombre como aquella persona natural, no regenerada, que tiene una mente entregada a las perversiones de este mundo, que tiene un corazón engañoso de donde brotan adulterios, fornicaciones, lujurias, envidias y borracheras, como el Señor nos dice en Marcos 7:21. La Biblia nos dice que la voluntad del hombre está dominada por el pecado. En otras palabras, que el pecado domina y cohesiona al hombre para que el hombre haga solamente lo que él puede hacer, a saber, lo malo. Miren, hermanos, hay una ilustración maravillosa entre un gallinazo y el más hermoso de los turpiales. Esta ilustración la han traído muchas personas. Un gallinazo que come carroña, que come cosas horribles, hediondas, podridas, y un hermoso turpial que canta sinfonías hermosas. Y tú le pones a este gallinazo, le pones el más avanzado de los cuidos, de los alpistes para pajarito, y el gallinazo no te los come. ¿Por qué? Porque el gallinazo solamente puede comer de lo que a su naturaleza le gusta comer, a saber, de la podredumbre y de la descomposición. Pero tú le pones al pajarito, le pones el alpiste, le pones sus legumbres, le pones todo lo que a él le gusta, y él se lo come. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza.
Lo que la depravación total en la Biblia dice es que el hombre está aprisionado, esclavo del pecado, y en virtud de que está esclavo del pecado no puede hacer otra cosa diferente a la que hay en su propia naturaleza. De hecho, la persona comienza a hacer cosas diferentes porque el Señor ha cambiado su naturaleza, o más bien, la ha regenerado. Por eso nosotros, viciosos, degenerados, prostitutas, ladrones y mentirosos, que antes nos deleitábamos en esas cosas, ahora ya no las queremos. Ahora queremos hacer la voluntad de Dios. Amados, fíjense en Egipto. Fíjense ustedes en Egipto. Dios le manda un mensaje al pueblo por medio de Moisés diciéndole: yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Pregunta: ¿salieron los esclavos por voluntad propia? No salieron. ¿Salieron los esclavos por su propio poder? No salieron. ¿Salieron los esclavos porque hallaron gracia delante de Faraón? No salieron. Entonces, ¿quién hizo la obra? Bueno, es una hermosa ilustración para que nosotros entendamos que Jehová dijo: yo os sacaré, yo os libraré y yo os redimiré. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos inhábiles para salir de la esclavitud. Amados, ¿cómo vamos a decir que la depravación total es una doctrina de demonios? Que a usted, mi querido amado, le hayan enseñado en las iglesias carismáticas y pentecostales que el hombre no es tan malo, que a usted le hayan enseñado eso, no quiere decir que esa sea la verdad. La verdad la hemos expuesto hoy y hemos probado punto por punto en las Escrituras que el ser natural es un ser totalmente depravado. ¿A qué nos lleva eso? Señor, haz la obra en mí. Señor, no puedo hacer nada, no me puedo salvar, no hay virtud en mí que tú veas para salvarme. Sálvame, Señor. Porque si tú vienes a Cristo creyendo que tú aportas y que también el Señor aportó, entonces tu salvación siempre va a estar en tela de juicio. ¿Por qué? Porque tú jugaste un papel fundamental donde solamente Cristo puede ser el autor y el consumador de la fe, mis queridos hermanos. Vengamos al Señor humildemente, prestemos atención a estas doctrinas y juzguemos nosotros por la Escritura si, como dicen allí afuera nuestros amigos arminianos, creemos en doctrinas de demonios, o si más bien los amigos arminianos son personas excesivamente orgullosas que no quieren desaprender la mentira que les han enseñado para considerar las verdades de la palabra. Quiere el Señor entonces a nosotros darnos la gracia para examinarnos a la luz de la Escritura y darnos el gozo de continuar escuchando estas gloriosas verdades. Vamos a cantar el último himno. Queridos hermanos, es el himno número 72.